Ah, perdón, eso. Ahí Por está. favor, den el ok al recording, a grabar la charla, la acaban de poner del colegio. Les pido y les repito, por favor, que enciendan las cámaras en la medida que lo consideren. Para nosotros es muchísimo mejor, para los disertantes también. Les digo porque me ha tocado más de una vez y es muy feo hablar con, con letras, hablar con nombres y apellidos ahí puestos. Es más lindo ver las caras y vernos y poder entendernos. Eh, bueno, están entrando 21, Sigo 22. aceptando, Anito, yo sigo aceptando los que me salgan, ¿eh? Sí, perfecto, perfecto. A mí ya me apareció acá el lugar para admitir. Así que, Naila, te relevo porque vos tenés que estar Buenísimo. concentrada en lo tuyo y yo empiezo a admitir los que aparezcan. Si ven que me Ok. duermo, bueno, lo hacen ustedes. Bueno, buenas tardes entonces a todos. Es realmente un placer y un gusto presentar en este caso a dos compañeras bien buenas y muy buenas participantes, como todos, del chat del colegio, pero siempre vieron hay gente que participa, que ayuda más. Y bueno, y entre todos nos vamos ayudando y acompañando en el chat, que como siempre decimos es una herramienta de colaboración mutua, de cooperación mutua y de libre participación. Bueno, y esta es una jornada especial que estamos haciendo del Instituto de Derecho del Trabajo, nuestro querido colegio de Moreno General Rodríguez, y llevamos ahora por eslogan y bien ganado, por más y mejor capacitación. Y empezamos ahora una serie de charlas que las vamos a dar durante todo noviembre. Ustedes son chicas las que dan la apertura, pero vamos a hacer, ya para información de todos, una charla semanal donde vamos a abordar los temas de máxima. Yo tenía por acá el borrador de máxima, bueno, de ahora que se viene está muy necesario, puntos muy necesarios, que se trata, por ejemplo, de intereses, capitalización de intereses. Ahí lo traemos y lo invitamos una vez más a Diego Souto. Voy a participar en esa charla, y también va a estar Eduardo Reider. Vamos a hablar de algo, bueno, les estoy pasando el dato de todo el mes, ¿no? Vamos a hablar también de prueba electrónica y del el derecho del trabajo en la inteligencia artificial, que es realmente un tema muy interesante, muy interesante. He escuchado algo y bueno, y vamos a ir por ahí. Bueno, me está faltando un par de temas, pero sepan que estamos también abiertos a la participación de todos los que entiendan y quieran participar en estas charlas y en este tipo de actividades. Así que bueno, bienvenidos a todos. Va a empezar hablando Melina Peñarol Méndez. Melina es abogada de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Hurlingham, y Asociación Argentina de Propaganda Médica, agentes, perdón, de propaganda médica, seccional oeste. Es especialista en Derecho Laboral de la Fundación Vialet Macé, que fue una hermosa especialización que hicimos en el Colegio de Abogados acá de Moreno durante 2 años, con docentes de primera. ¿Te acordás, Melina? Qué impresionante escuchar al propio Gialdino. Fue Ah, por maravilloso. Dios, qué placer. No, la verdad que tuvimos a Gialdino dentro de todos. También estaba ahí secretaria asesora en la Corte Suprema de Justicia, Balinotti. Bueno, trajimos, Adriana, sí. sí, Adriana, tuvimos la suerte de traer profesionales y especialistas de lo más encumbrado de los juristas argentinos. Bueno, de esta Fundación Belén Macé, que dirige o dirigió en su momento Tony Barrera Nicholson, ¿no? Diplomatura en Derecho Sindical de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de Córdoba, y especialización en Derecho Individual de Trabajo de la UBA. Ahí, Melina, entonces,
tu presentación y tu micrófono para informarnos y capacitarnos, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse. Muchos saludos a los compañeros del Sindicato de Sanidad, al compañero Locatelli y otros compañeros que se han unido, a la gente de la Asociación de Propaganda Médica también, a los visitadores que se han unido también, a los cuales invité. Estuvimos charlando con Nito sobre qué dar en relación a los convenios de sanidad y definimos, en realidad él me impuso arbitrariamente, que habláramos sobre los principios del derecho del trabajo, que para todos los que hacemos derecho laboral son tan importantes y tan necesarios tenerlos en cuenta. Entonces yo armé y relacionar los principios con algunos artículos de los convenios colectivos en los que yo estoy a lo mejor un poco más avesada, que son los de sanidad. La idea es primero hacer una breve introducción sobre principios del derecho del trabajo, que como abogados todos conocemos, y luego a lo mejor desmenuzar un poquito más, para finalizar mi intervención con el decreto 438 de 2023, que estableció los dos bonos de 30.000 pesos, y su aplicación al ámbito de sanidad, que tiene muchas particularidades y que ha generado muchas consultas de contadores, de empleadores. Entonces, a lo mejor a alguien le viene bien también clarificar un poquito esta situación. Lo primero que les quería contar, que quería transmitir, era que, bueno, como sabemos, el derecho del trabajo nace como rama del derecho civil. Y que incluso en el derecho civil, ante las cuestiones de orden público y del interés general, la libertad de negociación de las partes se ve limitada, se ve cercenada. El artículo 12 del Código Civil, si quieren voy compartiendo una pantalla porque hice un pequeño notas al pie para que pudiera ir viendo y charlando con ustedes, ¿no? A ver si me deja. Ahí está. Como les decía, ¿está compartiéndose? ¿Se ve? Sí, ahí Nito me dice que sí. Que dentro del ámbito del derecho civil, que es el derecho madre, ya aparece la necesidad social de la limitación a la autonomía de la voluntad. El artículo 12 del Código Civil nos habla de que las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Y con más razón y con más fuerza aparecen entonces los principios generales del derecho del trabajo, que tienen una fuerte impronta de orden público y que responden a principios éticos, a principios políticos, económicos, sociales, propios de una época. Obviamente los principios generales del derecho del trabajo que tenemos en este siglo difieren mucho del 1800, ¿no? La autonomía de esta rama del derecho del trabajo requiere que estos principios sean propios y sean diferentes de los del derecho común. También tienen que ser suficientemente generales como para poder abarcar cada uno de los aspectos de nuestra disciplina. Entonces, los principios generales del derecho del trabajo vienen a ser como las ideas fundamentales de la organización jurídica laboral, que surgen de las leyes que están vigentes y al mismo tiempo lo realimentan y le dan sentido a cada ley, a cada artículo, a cada convenio colectivo que lo componen, resultando indispensables para aplicar correctamente sus normas. Son como líneas directrices que inspiran para que se dicten algunas normas, que sirven para poder interpretar las normas cuando son oscuras, que nos ayudan incluso cuando hay situaciones que no están previstas. Y por eso los principios del derecho del trabajo son tan importantes, porque tienen muchas funciones, muchas facetas. Entonces, empecemos por el primero y que para mí
es, bueno, acá está lo de las funciones, que tienen una función inspiradora, una función interpretativa, porque nos ayudan a interpretar las normas en el sentido correcto, y de integración de los vacíos legales. Hay muchas clasificaciones de principios generales del derecho del trabajo. Para mí, en forma personal, el más importante es el de progresividad y no regresividad. Sucintamente, aunque son principios que llevan tratados realmente, pero como para charlar un poco al respecto, entendemos que este principio nos insta a que las normas deben garantizar cada vez más derechos y que la protección de los derechos deben ir gradualmente creciendo en intensidad y que nunca puede retrocederse en los derechos reconocidos. El principio de progresividad de los derechos tiene diferentes recepciones. Está en la Constitución Nacional, en el artículo 75, en el inciso 19, en el 22, que incorpora los pactos internacionales de derechos humanos, en el inciso 23 también, que habla de la progresividad. Lo tenemos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2, e incluso en el artículo 11 de este mismo pacto, se expresa que la orientación que debe guiar la efectividad de los derechos no puede ser otra que la mejora continua de las condiciones de existencia. Incluso busqué, que no sé si se llega a ver bien, en la Constitución de la OIT, que es de 1919, y ahí ya aparecía plasmado este principio. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuran en el convenio. Es decir, hace ya más de 100 años, el principio de progresividad empezaba a embeber nuestra legislatura. Y yendo a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, porque somos bonaerenses y ejercemos nuestra profesión en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, tenemos el maravilloso artículo 39 y el inciso 3º, que expresamente dice que en materia de laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de realidad, indemnidad, progresividad. Y de este principio de progresividad y de intensificación de la protección de los derechos, se desprende la regla del no reformatio in peius, que establece que las leyes y los convenios colectivos no pueden ser modificados en un sentido de cercenar derechos que ya estaban reconocidos. Por ello, los convenios a la baja son inconstitucionales, porque violan el principio de progresividad. Del mismo modo, las leyes que modifican en forma regresiva los derechos, como existen actualmente proyectos de candidatos, son inconstitucionales porque violan el principio de progresividad que tiene todo este andamiaje que antes les mencioné y que no puede ser vulnerado. Una vez que nuestro Estado ratificó los convenios internacionales, no puede decidir, no, a partir de ahora no protejo el despido, porque esto ya está dentro de nuestra legislación activa y debe ser respetado. En relación a los convenios colectivos, porque es lo que me traía a mí a conversar hoy, entendemos que los trabajadores nuevos, cuando se refieren a los convenios a la baja, se refieren a convenios colectivos en los cuales se modifican derechos en relación a los trabajadores nuevos. Es decir, que los nuevos ingresantes tendrían menos derechos que los trabajadores que ingresaron estando vigente el convenio colectivo anterior. Esto es algo que está muy en boga en los ámbitos sindicales, las posibilidades de modificar por acuerdos paritarios los derechos que ya han sido reconocidos. Entiendo, siguiendo a Cornaglia, que es un gran jurista que admiro un montón, que esto es absolutamente inconstitucional. No se puede discriminar entre trabajadores nuevos y trabajadores viejos en cuanto a los derechos que les corresponden.
En este sentido también rige el principio de progresividad, de tutela del trabajador, así como los principios de igual remuneración por igual tarea y los principios de igualdad de trato, que tienen arraigo constitucional y legal en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que cualquier convenio en tal sentido debería ser declarado nulo. Acá cité un poquito a Cornaglia. Dice el profesor Cornaglia que así la progresividad se articula con la igualdad en una forma dinámica y el convenio colectivo de trabajo crea una condición de un salto cualitativo irreversible. No podemos ir para atrás. Por eso el orden público laboral, que encuentra su fundamentación en el principio de progresividad, implica un orden normativo de prohibiciones empresarias que funciona como una válvula que impide la regresividad. Si se permite a los empresarios legislar a piacere, claramente vamos a ir perdiendo derechos. El otro gran principio general del derecho de trabajo que tenemos es el principio protectorio, en tanto principio rector que tiende a la protección del trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, como ya lo ha establecido la Corte, y que se encuentra, como sabemos, en situación de hiposuficiencia al negociar. Este principio protectorio tan amplio tiene varias manifestaciones, y vamos a ir viendo algunas en relación a los convenios colectivos. El primero es el principio de indubio prooperario. Como todos sabemos, cuando hay una norma que puede ser interpretada de diferentes maneras, siempre debe estarse a la interpretación más favorable al trabajador. Está en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, y yo creo que un poquito también en el 16, que al establecer que los convenios colectivos no son aplicables por analogía, nos permite, sin embargo, que puedan utilizarse para la resolución de casos concretos, embebiendo así este principio. Y al respecto, se me ocurrió comentarles el tema de las diferencias en la interpretación de la jornada de las trabajadoras obstétricas. Como sabemos, nuestro ordenamiento jurídico continúa siendo en materia de jornada la ley 11.544, que tiene 800.000 años, que establece una jornada normal y habitual de 48 horas semanales, altísima. Los convenios colectivos de sanidad tienen en general jornadas un poco más breves, de 44, pero en particular las trabajadoras obstétricas, las parteras, tienen jornadas de 24 horas semanales. Y eso es así en todos los institutos, en todas las instituciones que tienen internación, ¿no? Pueden ser el convenio colectivo 103, que es el convenio colectivo que rige a los institutos, a los hospitales privados de las comunidades, el hospital italiano, el hospital alemán. El convenio colectivo 107-75, que va a regir a los trabajadores que se desempeñen en las asociaciones civiles, mutuales, asociaciones de socorros mutuos, que también hay muchas clínicas y sanatorios que se rigen de esta manera, sobre todo los que son episcopales. Y por último tenemos el convenio madre, que es el 122-75, que rige a las instituciones, clínicas y sanatorios con internación, desde un neuropsiquiátrico hasta la clínica más grande que se les pueda ocurrir. Y entonces vemos que en el convenio colectivo 103, y por eso les transcribí, les copié los artículos, porque me parece que como somos todos abogados o dirigentes gremiales que se dedican a defender trabajadores, nos gusta la letra de la ley. En el convenio colectivo 103-75 se establece que las obstétricas tienen una jornada de 24 horas semanales y que se pueden distribuir en forma desigual con un máximo de 2 guardias semanales de 12 horas. Pasamos al 107, las asociaciones mutuales, sociedades de socorros mutuos. Lo mismo, las obstétricas tienen una jornada de 24 horas semanales que se pueden distribuir en forma desigual, pero el máximo son 2 guardias de 12 horas cada una. Y llegamos al 122. Las obstétricas tendrán como jornada normal la de 44 horas semanales. Les aplicaron 20 horas más que si trabajan en otra institución haciendo exactamente lo mismo.
Pero después sigue el artículo y dice, distribuidas en forma tal que nunca trabajen jornadas de más de 12 horas y que estas jornadas máximas no sean más de 2 por semana. Entonces, si la jornada máxima es de 12 horas y las jornadas solamente pueden ser 2 por semana, lógicamente entendemos que por más que el convenio colectivo diga 44 horas semanales, el tope va a ser de 24 horas semanales. Las trabajadoras obstétricas trabajan 24 horas semanales en las clínicas y sanatorios que se rigen por el 122 también, salvo algunas poquísimas excepciones por los que siempre nos agarramos de los pelos con algunos establecimientos. Pero no existe duda respecto a la interpretación en la práctica, por lo menos en todo lo que es la seccional oeste, donde nos desempeñamos con el Sindicato de Sanidad, nuestras trabajadoras se las respetan las 24 horas de jornada. Y esta es una clara aplicación de este principio del indubio pro operario, aplicado no solamente por el gremio que defendemos esta postura, sino también aceptado por los empleadores, en que acá, cuando hablamos del artículo 14 del convenio colectivo 122, ha existido un error de tipeo y que no se le puede imponer a las trabajadoras obstétricas una jornada similar a la de, no sé, por ejemplo, una mucama, porque la intensidad de su trabajo es completamente distinta. Pasamos a otro principio, a la aplicación de la norma más favorable. Y acá tenemos que este principio, que es otra manifestación práctica del principio protectorio, nos indica que entre dos leyes que pueden ser aplicadas, hay que aplicar la que es más favorable al trabajador. Y traje un ejemplo que siempre me hace pelearme con los contadores, a mí y a toda la gente de la Secretaría Gremial, porque tenemos el tema del base de cómo se calcula la jornada reducida en la Ley de Contrato de Trabajo y en paralelo en el artículo 19 del Convenio Colectivo 108. El Convenio Colectivo 108-75 rige a los trabajadores que se desempeñan en institutos médicos sin internación, siempre privados estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, un laboratorio de análisis clínicos va a estar regido por el Convenio 108. Un consultorio odontológico va a estar regido por el Convenio Colectivo 108. Y los consultorios médicos siempre o muchas veces tienen trabajadoras que no llegan a cumplir la jornada del Convenio 108, que es de 48 horas semanales, es la jornada más larga que tenemos en sanidad. Entonces, en este ejemplo que les traigo, tenemos que por un lado el artículo 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo establece, al regularle el tema de la jornada reducida, que si un trabajador trabaja el 75% de su jornada normal y habitual, le corresponde cobrar el salario completo. Pero si su jornada es inferior al 75%, hay que calcular su salario en forma proporcional a esa jornada de 48 horas. Entonces, tenemos una trabajadora que de las 48 horas semanales de la jornada del artículo 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, trabajando 36 ya cobra el sueldo completo, porque cumple el 75%. Pero si trabaja 24 horas, como el pago es proporcional, va a cobrar la mitad. Si cobraba 200.000 pesos por jornada completa, va a cobrar 100.000 redondos. Sin embargo, el artículo, esperen que creo que lo pegué, a ver si lo pegué. Sí, el 19, acá está. En cambio, en el Convenio Colectivo 108, que también establece una jornada de 48 horas, encontramos una intensificación en la protección del trabajador. Hay una ampliación de sus derechos. El artículo 19 de este convenio de 1975 establece que en los establecimientos se respeta la jornada normal y habitual, que cuando el trabajador cumple el 75% de la jornada normal y habitual, tiene derecho a cobrar el salario completo, pero después agrega, y ahí es donde aparece la protección, que cuando la jornada sea inferior al 75% de la normal, el pago se reducirá proporcionalmente
pero tomando en cuenta la jornada mínima que lo hace acreedor al pago completo. Entonces, si lo que me hace acreedor al pago completo es el 75% de la jornada, es decir, 36 horas me hacen acreedor al 100% del salario, una trabajadora que trabaja 24 horas va a cobrar el salario de 200.000 pesos. Yo había hecho todo el ejemplo, pero lo voy a tratar de transcribir. Aquí está. El salario que cobrase, dividido las 36 horas semanales, y ese monto hay que multiplicarlo por su jornada real, que son 24. Y eso incrementa en casi un 30% el salario básico de esa trabajadora. Acá claramente vemos que en la disyuntiva entre dos normas, lo que corresponde aplicar es la más beneficiosa para el trabajador. Y esto me gustaría tatuármelo en la frente y mostrárselo a todos los contadores que liquidan los salarios de las trabajadoras que trabajan como secretaria de consultorio, porque no hay forma de que lo entiendan. Y lamentablemente, esto que yo digo como un chiste, muchas veces termina en médicos, odontólogos, que terminan padeciendo reclamos salariales muy importantes porque no leen el convenio colectivo. Esto es fundamental. O no lo leen o no lo interpretan, y la verdad es que no nos preguntan, porque si nos preguntasen, desde ya que nosotros como asociación gremial les daríamos la interpretación que entendemos más ajustada. No por inventar algo, sino porque el convenio colectivo lo dice expresamente. Pero este es otro ejemplo clarito de cómo se identifica la protección a los trabajadores y cómo ante la duda de si se aplica una norma o la otra, tengo que aplicar la que es más favorable, que es el convenio colectivo. Seguimos con los principios y pasamos a la subsistencia de la condición más beneficiosa. Este principio, que como los otros que mencioné se desprenden del principio protectorio, nos prohíbe pactar condiciones menos favorables a las establecidas en los convenios colectivos vigentes. Se vincula mucho con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que surgen de las convenciones colectivas y la nulidad de las cláusulas que establecen la renuncia a derechos. Realmente sobre este tema ha quedado bastante zanjada la cuestión respecto a la posibilidad de eliminar rubros de cuando se cambia de un convenio colectivo a otro convenio colectivo. En el plenario Rodríguez contra la Telefónica, es el 306, ya se interpretó que subsiste el derecho al cobro de un adicional previsto en un convenio colectivo, en ese caso es el de Telefónica, también aplicable a Telecom, pese a que había sido eliminado del convenio colectivo que lo sucedió en el tiempo. Es decir, respecto a los rubros enteros, ya no cabe duda de que no pueden ser eliminados. Y esto se vincula también con el principio de irrenunciabilidad de los derechos. La legislación lo contempla en el artículo 12 y 13 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y no nos presenta duda respecto a que no podemos renunciar por anticipado a la indemnización, no puedo renunciar a gozar de las vacaciones. Los casos burdos son fáciles de entender, no nos presentan complejidad. Sin embargo, tenemos situaciones mucho más vidriosas, como son las asignaciones no remunerativas. ¿Y cómo juegan acá las paritarias? ¿Y cuál es el límite de la autonomía en la negociación colectiva? Ya vimos que por el principio de subsistencia de la condición más beneficiosa, no vamos a poder eliminar rubros. Sin embargo, cuando se producen acuerdos salariales, en los cuales se asigna a determinados rubros el carácter de no remunerativos, eso también va a perjudicar al trabajador, porque no se cuentan al momento del cálculo de las indemnizaciones por despido, porque no apagan aportes a los fines jubilatorios, perjudicando no solo las arcas estatales, sino la posibilidad de acceder a una jubilación acorde al salario efectivamente percibido de ese trabajador que está próximo a jubilarse. La regla general sigue siendo
que van a ser rubros no remunerativos, los gastos con comprobantes de gastos en los que claramente se está compensando una erogación concreta que realizó el trabajador. Pero las demás sumas que se otorgan, cualquiera sea el ropaje que les ponga, dice la Corte, aunque se diga que son viáticos, que son asignaciones no remunerativas, que son gratificaciones especiales, el nombre que le quieran poner, de todas formas van a integrar el salario del trabajador. En nuestro país se encuentra vigente, resulta de aplicación el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre salario. Y la definición que da el artículo 1 del convenio para el término salario es que significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que puede evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador, en virtud de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. Es decir, la definición de salario es, a mi entender, prácticamente todo lo que el trabajador cobre va a tener carácter salarial. Las excepciones que regulan los artículos 103, 106 de la Ley de Contrato de Trabajo y algunas otras normas, son contados con los dedos de una mano. En general, la regla va a ser el carácter salarial. Esto es lo del 95. Y acá vienen fallos de corte que ya han dirimido esta cuestión, pero creo que siempre es importante que los tengamos presentes como trabajadores del derecho, porque los tiempos cambian. La corte que tenemos ahora no es la corte que dictó estos fallos que les voy a mencionar y que ustedes seguramente ya han leído y ya conocen, pero que siempre me parece que vale la pena refrescar. En el expediente Pérez Condisco, la corte estableció el carácter que trataba sobre el carácter no remunerativo de los tickets canasta y de los vales alimentarios. La corte estableció la inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso Nacional que le otorgaba carácter no remunerativo a una prestación que tenía efectivamente carácter salarial. Dijo la Corte que la naturaleza jurídica de una institución se define por los elementos que la constituyen, con independencia del nombre que se les otorgue. Incluso fue más allá y afirmó que las leyes que se aparten de los conceptos de salario de los convenios de la OIT alteran el esquema salarial con grave afectación al principio de progresividad de los derechos sociales. Tengámoslo muy en cuenta, porque yo sospecho que pronto vamos a tener que volver a utilizar estas antecedentes jurisprudenciales. En el mismo sentido, un poquito más adelante, la Corte saca la sentencia en el expediente Díaz Paulo contra Cervecería Quilmes. Allí la Corte estableció que las partes de una convención colectiva, es decir, cámara empresarial, gremios, no podían atribuir carácter no remunerativo a conceptos que están comprendidos dentro de la noción de salario, porque eso afecta el principio a una retribución justa que se relaciona con la base remuneratoria que integra también la protección contra el despido arbitrario. En ese caso era un convenio colectivo que había establecido que una suma era no remunerativa, y eso fue declarado inconstitucional, estableciendo que debían contemplarse esos rubros no remunerativos en el cálculo de la indemnización. Hubo un decreto, sigue vigente formalmente, el 633 del 2018, que prohibió que se pactaran sumas no remunerativas en los acuerdos paritarios. Este acuerdo, la verdad es que cayó en desuetudo. Los gremios y las cámaras empresarias continúan pactando cotidianamente sumas no remunerativas que deterioran el derecho a una indemnización justa, acorde al salario que realmente percibe el trabajador, así como la posibilidad de acceder a un beneficio jubilatorio acorde a su salario como trabajador en actividad. En ese sentido, hay fallos recientes, porque los fallos de corte son viejitos, pero los convenios de paritarias siguen estableciendo sumas no remunerativas. Y tenemos un fallo de 2018, Ocela contra Telecom, y otro de 2021, COSAC contra Telecom, creo que los dos son del doctor León Piasek,
abogado de FUETRA, pero la verdad es que no lo puede confirmar, que establecieron en estos fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 7, Sala 5, establecieron que los rubros de compensación por viáticos y compensación por tarifa telefónica, que eran considerados no remunerativos por los convenios colectivos, debían ser considerados salariales y en consecuencia debían incluirse en el cálculo del aguinaldo y de las indemnizaciones. En estos dos fallos, sobre todo en el de Osela, es muy interesante el planteo que hace la empresa, manifestando que no podían no sujetarse a lo que decía el convenio colectivo porque había contado con homologación ministerial, como si esto fuese, no sé, una especie de decreto papal. La homologación ministerial en los convenios colectivos lo que da es la posibilidad de que sea oponible a erga omnes, es decir, lo tienen que acatar todos. Pero no quiere decir que esto pueda modificar la condición jurídica de un elemento que integra el salario. En lo que hoy nos ocupa, encontramos que los acuerdos paritarios de sanidad le otorgan carácter no remunerativo a los aumentos salariales, en general por un plazo determinado de tiempo, en general de 1 año. El acuerdo paritario último, tomé solamente los del 122, porque con sanidad, como sabrán, tiene muchos convenios colectivos, rige muchos establecimientos muy disímiles, como los regidos, los laboratorios del 4289, que acá está el compañero Locatelli, como clínicas, sanatorios, institutos sin internación, neuropsiquiátricos, droguerías. Tomé solamente uno porque si no esto era exorbitante. El convenio colectivo 122 es nuestro convenio madre, que es el que rige a clínicas y sanatorios, y tenemos siempre nuestro estandarte, que es la enfermera de piso, la enfermera, ¿no? Con el acuerdo paritario último de hace un mes, el 5 de septiembre, en el artículo 4, las partes acordaron que las diferencias entre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2023, que se acordó, ¿saben cuándo? En noviembre de 2022. Y los aquí acordados, septiembre de 2023, así como los valores resultantes de la incidencia de las nuevas remuneraciones sobre adicionales legales y convencionales, es decir, impacta en todos los adicionales, fueron acordados como una gratificación extraordinaria no remunerativa. Estamos hablando del aumento del salario básico del convenio colectivo, que impacta en todos los adicionales. Nuestras enfermeras cobran adicional por trabajar en terapia intensiva, por área cerrada, por trabajo nocturno, el adicional por sala de partos, por caja de partos que tienen las chicas que trabajan con partos. Realmente impacta en muchísimos adicionales que integran el salario de una trabajadora de la salud. Tristemente, los aumentos a 1 año después o 6 meses después son gratificaciones extraordinarias no remunerativas, ¿no? Esto a mi criterio, a nuestro criterio, es claramente inconstitucional, viola el concepto de salario que impone el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, viola los principios de progresividad y protectorio. Y no es que no entendamos, como abogados de gremios, que desde la práctica la coyuntura es difícil y las clínicas están muchas al borde del cierre. Pero eso no modifica la inconstitucionalidad de asignar carácter no remunerativo a un aumento de salario. Ni siquiera es, no sé, te portaste bien y te regalé algo, te regaló este chupetín. Es el salario básico y eso es no remunerativo. La verdad es que es una aberración. Y bueno, había más principios, pero no me quería extender demasiado. Paso al decreto 438. Perdón, me están tocando el timbre porque vine a mi casa, espero que no toquen más, si no me voy a tener que mutear un instante. El decreto 438, que es muy reciente, impuso el pago al empleador, del empleador a sus trabajadores, de una asignación no remunerativa de 60.000 pesos. Pagaderos en 2 cuotas de 30.000 pesos, con los salarios de agosto y septiembre de 2023. En lo que hace a los trabajadores privados, el artículo 4 nos habló de trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en jornada reducida y que en ese caso iban a cobrar en forma proporcional. Pero el más importante fue el artículo 8, que es de lo que yo les quería hablar.
porque establece que estas asignaciones remunerativas, no remunerativas, perdón, estos bonos, iban a poder ser absorbidas por los aumentos salariales establecidos en los acuerdos de las comisiones negociadoras de convenios colectivos. Es decir, que en la paritaria el aumento del bono se lo iba a chupar el aumento del salario. La norma fue dictada de una manera tan oscura que empezaron a salir las resoluciones aclaratorias. La primera fue la 1125 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en que nos explicó que el salario neto al que se refería, porque el límite era cobrar 400.000 pesos de salario neto para hacerse acreedor, era aquel del cual se descontaban los aportes de obra social, los aportes al Instituto Nacional de Seguridad Social, al PAMI, y los aportes previsionales. Pero no descontaban los aportes de cuota sindical, ni siquiera el aporte obligatorio para el caso de aquellos trabajadores que no estén sindicalizados, pero que tienen que aportar, lógicamente, a las federaciones. También aclaró que solamente se asignaba a quienes prestasen tareas efectivas, ¿no? Esto decía el decreto. Pero que se lo iban a otorgar, a quienes se encontrasen con uso de licencia por enfermedad inculpable. Dejó afuera a todos los trabajadores que están por ART. El trabajador siniestrado en ocasión del trabajo con una enfermedad profesional quedó afuera del bono. Una discriminación totalmente arbitraria, pero vigente. No vaya a ser cosa que las ART, que pierden tanta plata todo el tiempo, se les ocurriese que tenían que pagar 30.000 pesos a un trabajador siniestrado. La segunda norma aclaratoria, que a mí me parece que es más interesante, es la 1133, la resolución 1133, también del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y estableció cómo era el tema de la absorción. Dijo en el artículo 1 que solo podía ser absorbido por aumentos salariales que así lo hubiesen pactado expresamente en relación a los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre. Pero en el artículo 2 aclaró que en las negociaciones en curso, las partes podían acordar por norma expresa la absorción. Sin norma expresa, no hay absorción. Y entonces pasamos a los convenios de sanidad, tomando como ejemplo el 122. Vamos entonces al acuerdo paritario del 122, que es igual en todos los trabajadores de sanidad. El artículo 5... Meli, perdóname, sí. anda redondeando 5 o 10 minutos, por favor, porque ya se Perfecto. nos fue, ya se nos fue bastante el tiempo. Gracias. Sí, cómo no. Bueno, solamente se pueden absorber en los aumentos salariales de este último acuerdo colectivo. Yo acá les hice un cuadro de Excel realmente para los contadores y abogados que tengan que discriminar esta situación. La manera de entenderlo es esta. ¿Se ve ahora que estoy compartiendo lo del cuadro de Excel o no? A ver. Se ve un Word. A ver No veo el ahí. Excel. Compartir pantalla y ahora me deja. Ahí. Ahí está. Ahí apareció. Una enfermera de UTI. Entonces, acá les mostraba, para poder entender cómo se paga este bono para los trabajadores de la sanidad en el 122 o en cualquier otro, tomé este ejemplo. Una trabajadora que en marzo de 2023 tenía un salario básico de 168.000, un adicional por unidad de terapia intensiva de 33.000, tenía un salario bruto de 202.000 pesos en marzo de 2023. En la paritaria de abril, que acá estoy con la flechita, se fijaron aumentos, no remunerativos, por supuesto, en abril, mayo, junio, julio y agosto y septiembre de 2023. Con diferentes porcentajes, ahí saqué las cuentitas para que vieran cuánto era que aumentaba mes por mes. Pero en la paritaria de septiembre se fijaron nuevos aumentos salariales, que es la que estableció la absorción, para los meses de agosto, septiembre y octubre.
Entonces, ¿qué es lo que puede ser absorbido por el aumento salarial que se pactó en septiembre? Solamente el aumento pactado en la paritaria de septiembre, que es del 4% para agosto y del 9% para septiembre. Esos 8.100 pesos que yo les calculé acá, o 18.000 en el caso del mes de septiembre, son los que pueden los empleadores absorber y pagar como bono de decreto 438 no compensado, que es no remunerativo y no lleva descuentos, la diferencia entre esos 8.100 absorbidos y los 30.000 que debía cobrar este trabajador. Era un ejemplo nada más porque quería, bueno, mostrarles la locura de esta modalidad de redacción realmente tan confusa, que ha dejado a muchos trabajadores además encima sin cobrar este bono. Son trabajadores que cobran poco, pero como tienen en general mucha antigüedad y con los adicionales llegan a alcanzar salarios que a lo mejor llegaron a los 400.000 pesos en septiembre, y se quedaron encima con el bono absorbido por el aumento no remunerativo acordado. Así que bueno, esto era lo que les quería contar y estoy a disposición cuando terminemos. Perfecto, Melina, perfecto, muchísimas gracias, muy claro, muy interesante lo no remunerativo que no existe realmente, salvo estas contraprestaciones que hay que rendir cuentas y cuando se vienen a compensar gastos. Pero bueno, ahora nos dejamos las preguntas para cuando termine Naila, la voy a presentar. Naila es docente graduada de la UBA en formación pedagógica de la carrera docente universitaria de la UBA, de Facultad de Derecho. Desarrollo para la formación docente, bueno, ha hecho una extensa suma de horas. Ustedes saben que para doctorado hay que estar sumando horas y horas para poder después rendir, y veo que Naila estás muy bien encaminada en toda esa preparación y esa formación. No es sencillo ser doctor, tener el doctorado, y veo por todo lo que yo tuve que resumir, le digo realmente los datos que me pasó Naila, pero bueno, para hacer más fácil su presentación. Pero bueno, es concretamente una carrera docente y una carrera de formación en la UBA destacable. Bueno, y concretamente sos publicista y conferencista. Así que Naila Domínguez, te escuchamos. Sos también, que es muy importante, directora del Instituto de Derecho de Salud de nuestro Colegio de Abogados de Moreno. Así que Naila, adelante. Gracias. Bueno, no sé si se escucha. Sí. Nito, muchas gracias por la cálida presentación. Agradecida de la invitación a poder participar siempre del Instituto del Trabajo, que es en donde está también mi corazón y donde también ejerzo como autónoma, así que agradecida desde ya con vos y bueno, con los colegas que se conectaron, con la doctora Peñarol Méndez, que también estuvimos conversando. Un honor, doctora, escucharla, y la verdad que muy, muy bueno el aporte. Incluso yo también me vi de repente tomando notas para aplicarlo, así que la verdad que me pareció muy útil toda la información en cuanto a cómo podemos aplicar ese tema de las sumas no remunerativas, que en realidad podemos ir encontrándole la vuelta. Bueno, yo voy a hablar puntualmente, seguimos con el tema de sanidad, pero en esta ocasión de un sector dentro de la sanidad que está bastante excluido, o si se quiere, como conversamos con Nito la semana pasada, fuera de convenio, fuera de todo convenio, porque sanidad en realidad, como bien dijo la doctora Peñarol, está compuesto por una amplia gama de convenios, y como también dijo, el convenio madre sería el 122 del 75, que es el de digamos, el que viene a regir todo, que es el de clínicas y sanatorios, y en donde tenemos la mayor cantidad de trabajadores, digamos, que están comprendidos en ese convenio. En este caso, puntualmente hablando de los médicos, o sea, médicos que ejercen en cualquier ámbito
de la medicina y dentro de cualquiera de estos convenios podrían estar, pero no están. Esa es la particularidad puntualmente de lo que es la medicina o el ejercicio de la medicina o el arte de sanar, como también se dice o se menciona mucho en la jurisprudencia. Los médicos son como una especie rara porque, bueno, como decía, no están en ninguno de estos convenios incluidos. Entonces nosotros, los abogados, cuando nos toca ver de cerca en un caso en concreto, si tenemos un médico que trabaja en una clínica, en un sanatorio, en un hogar geriátrico, en una ambulancia, en servicios domiciliarios, decimos, bueno, ¿dónde están los médicos? ¿Dónde los colocamos? ¿En cuál de estos convenios podemos decir, bueno, están incluidos los médicos? Y la gran pregunta acá ¿es una relación de dependencia la que realizan los médicos o no? Un médico que trabaja en el hospital italiano, en el alemán, en cualquiera, como mencionaba la doctora, bueno, que presta horas continuas o discontinuas, diarias o no diarias. ¿Qué opinan? ¿Es o no es una relación de dependencia? Cuando nos llega el caso, a nosotros puntualmente decimos, bueno, ¿para dónde arrancamos? Porque es bueno, si no está en ningún lado, busco en todos los convenios, busco en sanidad, todo lo que tengo de sanidad y no está. Entonces, bueno, tenemos que empezar a ver hacia dónde encaminarnos. Puntualmente la idea de hoy es decir y dejar en claro que para nosotros los médicos son trabajadores en relación de dependencia, aquellos que trabajan en instituciones, aquellos que trabajan en sanatorios, aquellos que trabajan para servicios de prestación domiciliaria, y les voy a decir por qué. O sea, después vamos a ver las posturas que hay, pero bueno, nosotros vamos a ir por ese lado, intentando encontrarle la vuelta y fundamentar el por qué para nosotros es así. Vamos a ver cortito, porque la autora ya explicó los principios del derecho laboral, pero bueno, como para entender y ahondar sobre lo que mencionaba Melina, cuando hablamos de relación de dependencia, ¿qué es lo primero que tenemos que ir a ver? Justamente los principios que tenemos en la 20744, que es la ley de contrato de trabajo. Como la doctora ya los explicó, bueno, estamos ahí. El artículo 9 nos habla del principio prooperario. ¿Este principio cuál es? Que siempre se está a favor de la relación de trabajo, es decir, a favor de que hay un trabajo o la norma más favorable también al trabajador. En el 11 es en donde dice esto, el artículo 11 del LST es el que explica esto en cuanto a la interpretación de las normas. O sea, ya dijimos que en el 9 hablamos de cuál es la norma aplicable al trabajador. Bueno, siempre va a ser la que sea más favorable a la relación laboral, en este caso hablando de los médicos. En el 11 lo que vamos a ver es la interpretación de estas leyes. ¿Cómo las hacemos? La misma LST nos marca el camino. ¿Cuál es el camino? Primero se hace la interpretación de la ley laboral. Si en la ley laboral no tenemos las herramientas que por ahí necesitamos para ver si es una relación laboral o no, como en este caso que hay una laguna con los médicos, entonces ahí la misma ley nos da la respuesta y nos dice, si no está en la ley, vamos a las normas de seguridad social. Quizá ahí encontremos la respuesta para ese caso puntual que estamos buscando. Y si no está ahí, finalmente el mismo artículo 11 habla de la buena fe. Entonces ya tenemos ahí dos principios que, como los comentó la doctora, acá puntualizamos específicamente para aplicarlo al caso concreto de los médicos. Entonces, si no lo tenemos en la LST, vemos en las normas de la seguridad social y si no, a los principios de la buena fe. Haciendo un juego con el artículo 9 del LST, podemos decir que en este caso, si nosotros queremos saber si es o no relación de dependencia, la que ejerce un médico prestando sus servicios, y podríamos decir, ensalzando esos dos artículos, bueno, sí tenemos una relación de dependencia. El artículo 23 del LST nos habla de los contratos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de contrato de trabajo, el artículo 23 dice que el contrato de trabajo, cualquiera sea la forma o la denominación que le den las partes, va a ser igualmente un contrato de trabajo por más que le den otra denominación. Entonces, siempre que haya una persona
una persona física que se obligue a realizar actos o prestar servicios, en el caso de los médicos es puntualmente prestar un servicio, o ejecutar obras también puede ser, a favor de otra, y bajo la dependencia de esta otra, estamos ante un contrato de trabajo. Otro factor determinante para decir si estamos en un contrato de trabajo es que esto sea por un tiempo, ya sea determinado o indeterminado. Y lo último es que sea mediante una contraprestación. ¿Cuál es esa contraprestación? La remuneración. Entonces, yendo al caso puntual de los médicos, podemos decir que tenemos una relación de dependencia con una prestación de servicios que se ejerce en favor de otro. La tenemos. Segundo, ¿son por tiempos determinados o indeterminados? Sí. Hay médicos que trabajan de lunes a viernes, hay médicos que trabajan, no sé, martes y jueves, 3 horas. Hay médicos obstetras, como también hablaba la doctora hace un ratito, que explicaba lo de las horas semanales. Bueno, son diferentes en los tiempos, pero encontramos que hay una habitualidad. Y por último, el pago de una remuneración. Entonces, tenemos los 3 factores. Si los tenemos, estamos en lo que es una relación, en un contrato de trabajo, tal cual lo establece el artículo 23 de la LST. El 25 de la LST, a su vez, lo que nos dice es que se va a presumir que existe una relación de trabajo cuando hay una prestación de servicio. Esto hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Ahora, salvo que, lo dice el mismo artículo 25, salvo que las circunstancias de la relación en particular hagan o nos demuestren lo contrario. Mientras eso no pase, estamos en un contrato de trabajo. En este caso puntual, como decíamos, de los médicos. Entonces, para resumir, podemos decir que los médicos, no solo los médicos, sino que las relaciones de trabajo, las relaciones de dependencia, ¿qué tienen? Principalmente, esto es, bueno, lo básico del contrato laboral, tenemos una subordinación jurídica, económica y técnica. En el caso de los médicos, podemos decir que existe esta subordinación. La económica porque reciben la contraprestación, la jurídica porque están determinada su actividad por las directrices que se le da desde las órdenes, digamos, ya sea de recursos humanos en un sanatorio, pero siempre desde arriba hay alguien a quien ellos responden o a quien deben, en definitiva, reportarse también cuando realizan determinada actividad. Por ejemplo, un equipo médico obstétrico que realiza un parto X y después tienen que reportar cómo fue la situación y demás, y normalmente se reportan ante un superior. Esto siempre es en el marco de un sanatorio, o de un hospital privado. Entonces, bueno, para continuar esto, podemos decir que con respecto a los médicos, y la relación, sobre todo esta que hablábamos de subordinación, para que exista la relación de trabajo, normalmente tenemos una actividad que se ejerce de manera personal. En el caso de los médicos, esta prestación de servicio se hace de manera personal, o sea, no es que el médico terciariza su prestación. Siempre estamos hablando de personas físicas que trabajan en una entidad. Entonces, el médico de manera personal atiende pacientes tal día, a tal hora, o tales días, a tales horas, en tal entidad. Entonces, si eso lo tenemos, podemos decir que relación de dependencia. Lo segundo es que haya una habitualidad, como también decía antes. Esta habitualidad puede ser, no es necesario que sea exactamente coordinada, como decíamos, de lunes a viernes, todos los mismos horarios, sino que haya una expectativa también, una vocación de permanencia. ¿Qué quiere decir? Que por más que vaya una vez a la semana a ese lugar, el médico, tanto el médico como la institución, sabe que el médico va a volver a la semana siguiente en ese horario.
y va a seguir atendiendo pacientes en ese horario. Entonces ahí tenemos, esa habitualidad tiene que ver con esto, con la vocación o la expectativa de permanencia en la institución. Algo que es importante es que dentro de lo que cuando uno ve lo que es el contrato de trabajo se habla de exclusividad. En el caso puntual de los médicos, la exclusividad no hace caer la presunción del artículo 23. ¿Por qué? Porque los médicos normalmente, por cómo prestan tareas, suelen trabajar en varios lugares. Entonces, acá no vamos a encontrar la exclusividad quizá en todos los médicos realizando sus tareas exclusivamente en una sola institución. Pueden prestar en varias, pero esta no exclusividad no hace a que caiga por completo la presunción del artículo 23. De hecho, hay un fallo, que se lo voy a mencionar, a ver si lo encuentro, como para que les quede, que dice esto específicamente de que la falta de exclusividad no hace caer la presunción. Tenemos Pereira Carlos con Sempre. En ese fallo lo que se dice es esto que estaba diciendo. La falta de exclusividad de tareas efectuadas por el médico no es una nota esencial para tipificar el contrato de trabajo. En tanto, lo que interesa es determinar si el trabajador, cualquiera sea el área en que se desempeñe, realizaba funciones y tareas tendientes al logro de los fines de la empresa. Es decir, podemos no tener la exclusividad de ese médico en ese lugar, pero lo que importa, según lo que dicen en este fallo, es que el médico preste tareas en funciones y con el fin de lograr el objetivo que tiene la empresa para la que presta servicio. Empresa, llámese sanatorio, hospital, como quieran. Entonces, bueno, ahí sacamos esta nota por ahí de la exclusividad, que es una particularidad en este tema justamente de los médicos, nada más. Después tenemos el otro componente, como para verificar el tema de la relación, es que sea dirigida la actividad de los médicos. Esa dirección normalmente responde a la facultad que tiene de dirección el empleador. Es decir, el médico no va y hace y deshace a su antojo, sino que el médico va y cumple ciertas pautas de conducta que le son establecidas por la dirección de la clínica hospital. Entonces, ahí tenemos esta dirección y lo que hablamos de esta subordinación técnica. Después también tenemos otra cosa que nos va a dar el indicio de que estamos en una relación de dependencia con los médicos, es que el médico también está sujeto a sanciones como cualquier trabajador. Es decir, si el médico no cumple con estas directivas o directrices que se le da desde el empleador, el médico puede ser pasible de sanciones. Llámese sanciones a, no sé, suspensiones, sanciones disciplinarias, en última instancia el despido, en el caso de la comisión de un acto en contra del empleador que fuera grave, aplica lo mismo que hablamos siempre cuando hablamos del contrato de trabajo con cualquier tipo de empleador. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos decir que los médicos son trabajadores en relación de dependencia, siempre fundándonos en la normativa establecida en la LST y en lo que la misma LST nos dice. O sea, ¿dónde vamos a ver cuando no se dice explícitamente? Bueno, vamos obviamente a la seguridad social, como dije antes, como decía el artículo 9, pero más allá de la seguridad social y la buena fe, tenemos siempre de respaldo lo que mencionó la doctora. Tenemos a toda la normativa establecida por la OIT, tenemos a todas las convenciones internacionales, tenemos el artículo 14 bis establecido en nuestra Constitución. O sea, la normativa constitucional protege a los trabajadores. Entonces, si vemos desde esa óptica, podemos decir que los médicos son empleados en relación de dependencia y son trabajadores, hablando lisa y llanamente. Con respecto a los convenios, bueno, la doctora más o menos ya comentó, pero bueno, puntualmente quería hacer hincapié en cuanto a lo que es el 122 del 75,
si bien dice, bueno, que en este convenio están incluidos cada uno de los convenios de la sanidad, que son varios, establecen el rubro al que va a ser aplicado. Por ejemplo, el del 122, que es a los sanatorios, hospitales privados, a las clínicas psiquiátricas, a los hogares de internación geriátrica. En este convenio, en el 122, no encontramos dentro de lo que son las categorías, cuando se establecen las categorías de trabajadores, no se mencionan los médicos, es decir, una laguna. Como dijo la doctora antes, este es el convenio madre, es decir, si no lo encontramos acá, bueno, ¿a dónde vamos a buscar? Bueno, tratemos de buscar en los otros, que como decíamos, son infinidad, pero en el 122 uno dice, bueno, quizá debería estar. Bueno, no está. Entonces acá no lo vamos a encontrar como un auxiliar. O sea, tenemos un montón de categorías que vamos a encontrar como, por ejemplo, no sé, un auxiliar de un hogar geriátrico, un enfermero de un hospital o hogar geriátrico o lo que sea. Pero no vamos a encontrar puntualmente un médico. ¿Qué significa? ¿Que en los hogares geriátricos no hay médicos? ¿No trabajan médicos? Claramente sí trabajan médicos, porque si hay auxiliares de la medicina, como un enfermero, como un, no sé, un kinesiólogo, terapistas ocupacionales, que incluso también están regulados los terapistas ocupacionales, pero ¿cómo no se regula a los médicos? O sea, los médicos me parece que es un trabajo pendiente o un convenio para los médicos, o algo en donde podamos meter a los médicos, porque los médicos quedan ahí a la intemperie y a la deriva, y cuando un médico quiere hacer un reclamo laboral, porque realmente brindaba servicios como un trabajador en relación de dependencia, al igual que un auxiliar en enfermería, al igual que un kinesiólogo, nos encontramos con que muchas veces también la jurisprudencia dice es una locación de servicios autónoma. ¿Qué pasa? Acá según como interpretemos, por eso digo, nosotros la visión que vamos a tener hoy es esta y tratar de encajarlo en lo que es una relación de contrato de trabajo, porque para nosotros lo es. Ahora, cuando nos llega un caso o una situación así de un médico, la realidad es que tenemos que sentarnos y estudiar detenidamente el caso y ver cómo fundamentamos para que esto salga favorable. Hay fallos en donde se establece esto que estamos diciendo, que sí son trabajadores en relación de dependencia, y hay fallos que dicen lo contrario. Naila, discúlpame, vamos cerrando 5 minutos. Bueno. Gracias. Bueno, entonces pasamos de convenio, esto como solo para puntualizar, en el 459 de 06, este convenio habla de lo que es emergencias médicas, incluye todo lo que es ambulancias, traslados de los hogares a los hospitales. Bueno, también en las ambulancias siempre existe un médico, siempre hay alguien que va a asistir a los pacientes. En este caso tampoco, bueno, eso quería dejar aclarado, que tampoco se habla de los médicos, no se los menciona, ni se los... o sea, en ningún punto cuando se habla de categoría se habla de médicos. Se habla así de enfermeros, camilleros, chofer de ambulancia, ahora no de los médicos. Entonces, para tener en cuenta, en el 122 del 75 no se habla de los médicos. En el 459, que es de emergencias médicas, ambulatorias, tampoco se habla de los médicos. Y otro que me pareció importante puntualizar, que es el 743 del 16, que es el de atención y cuidados en domicilio o internaciones domiciliarias. Cuando hablan de categorías, no solo no se habla de los médicos, sino que dice, comprende a todos los trabajadores de la salud que trabajen en domicilios para, no sé, cuidados paliativos, para mejoramiento del estado de salud, para, no sé, mantener el estado de salud de las personas, siempre hablando en domicilios, excepto los médicos. Entonces, acá no solo no se habla de los médicos, sino que se dice en el artículo 6 de este convenio, que es el 743 del 16, dice directamente que se los excluye de este convenio. Entonces, bueno, nada, eso. Como para cerrar, quería dejar aclarado eso, que cuando nos toque un caso puntualmente de un médico, lo que vamos a tener que hacer es tratar de sentar jurisprudencia.
Excelente, Naila, muy bien, muy bueno, muy completo el panorama. Gracias Muchísimas gracias. a Y vos. ahora, bueno, vemos preguntas. Yo no he visto preguntas. Melina, dejaste los fallos. Nombraste un fallo, perdón, Naila, que me interesaba sobre el tema de la relación laboral de los Sí, médicos. ¿Cuál es? sí, espérame que ya lo busco porque tenía varios, bueno, tenía otros que por ahí para una próxima. Me acuerdo uno Espérame que ya negativo te... que era de odontólogos, pero que tenía el Sí, italiano pero como esa es criterio. rica, ese es Rica, ¿eh? negativo que incluso llegó a la Corte, porque bueno, Sí, la Corte tuvo una postura con respecto a los médicos que la Corte dijo que no es una relación de dependencia y la Corte mantuvo esa postura, pero bueno, es debatible. sí. Creo que rica fue el fallo. La sala 7, la doctora Ferreiros tuvo un voto muy importante, así que si quieren anotárselo como para chequear, la doctora Ferreiros en su voto lo fundamentó muy bien y hablaba de la alocación de servicios, que es en realidad hoy en día es un instituto que ya casi quedó vetusto, o sea que no se puede aplicar y hace como la diferenciación entre lo que es una locación de servicio y un contrato de trabajo con los médicos, y habla también de que si aplicamos esta norma tal cual lo dice el Código Civil, estamos violentando derechos constitucionales y garantías que están establecidas en el 14 bis. Claro. Entonces, bueno, eso es interesante. Pero ese Yo me es el fallo acordaba. Rica y Correcher. Esos son los de la Corte. Después el que salió a favor, te lo digo si lo encuentro. Sí, yo me acordaba de Rica, Naila, Sí. que el argumento principal era que no se contrataba directamente con los médicos, sino con el colegio, lo que sería colegio de odontólogos, me parece, De Sí, y que, anestesiólogos, de kinesiólogos, claro. de Entonces, anestesiólogos, porque los anestesiólogos, perdóname, anestesiólogos no contratan directamente, están lo leí colegiados de una así. manera rara. Lo leí, claro, no había contrato directo, sino al colegio, y ellos pagaban al colegio por los trabajadores que le daban. Exactamente, sí me acuerdo que había, no lo leí, hace muchísimo que lo leí, pero bueno, ahí tenía una sí, particularidad, ¿no? Porque no se evaluaba directamente, che, el médico que recibe sí, órdenes de la clínica que le fija los horarios, le da la disciplina, le tal pone cual. el salario. Igual, para mí es lo mismo, exactamente lo mismo, porque justamente órdenes reciben, horario tienen que cumplir, hay dependencia técnica, económica y jurídica, por más que Y el pago jurídica, vaya por sí. otro lado. Pero bueno. Sí, sí, tal cual. El fallo, Nito, lo último, el que les comentaba era Flores Colque con Asociación Mutual de Transporte. Bueno, en ese fallo es en el que se establece que la presunción del artículo 23 de la LST también se aplica a los médicos. Y Bien, cita otros fallos también. Este es el que habla del tema de la exclusividad claro, y cita a Pereira Carlos con Sempre. perfecto. Eso es corte, ¿cierto? No, ¿Por qué no esto no. hacemos una cosa, Naila? Esto es Cámara de Apelaciones del Trabajo. Bueno, Sala 5, sala 5 creo que mandamos es. por chat, y a vos también, Melina, que citaste unos fallos interesantes, mandémoslos por el chat de laboralistas del instituto, Bárbaro. así ya los Bueno, podemos después bajar todos y todos los que están presentes los pueden ver. bueno. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Lo vi ahí a Diego Souto. A ver si tenés alguna, siempre con un aporte positivo, si querés hacer algún comentario acá. También está Walter González de Morón. Bueno, cualquiera que quiera hacer algún aporte, comentar o alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, nada, felicitaciones para las chicas, excelente para vos, Nito. Y nada, acá tomando nota, para seguir aprendiendo, ¿no? Felicito al instituto y bueno, obviamente a Naila y a Melina, que son dos genias, así que excelente todo. Bien. Vamos a estar todos cuando ustedes dos hablen de capitalización de intereses, ¿eh? Sí, tal cual. Ahí Gracias, vamos a hacer un Diego. millón. No, va a hablar Diego y yo por ahí después algunos aportes, pero aprovecho ya parroquiales si no hay preguntas, que entiendo que no hay. Eh, ¿Qué? ¿Cómo seguimos con el instituto y con las charlas de capacitación?
vamos a dar inteligencia artificial y trabajo, que es un tema muy, obviamente, nuevo y asombroso, porque la verdad que, bueno, vamos a ver qué nos dicen. A mí cuando me tiraron el título, una docente también de la UBA, muy capacitada, que es Mariana Colombres, me encantó, me gustó la idea de algo novedoso, ¿no? Después con Diego vamos a estar hablando el 7 de noviembre de intereses y capitalización. Se va a sumar también seguramente Eduardo Reider, que hace mucho viene hablando de esto. Ayer hubo una charla muy buena en Morón, por lo que me dicen, y fíjense que categórico el título era intereses que no interesan y indemnizaciones que causan daño, creo que era el título. Es increíble, pero realmente esto es lo que a todos nos pesa de una forma devastadora, porque realmente el mejor negocio de todos los deudores ha sido en estos años no pagar. No pagar y no pagar, y como venimos siempre diciendo, eso produjo el colapso del poder de los fueros del trabajo, tanto en provincia como en capital, y fue todo encubriendo con también lo que decíamos, Melina, de lo que es no remunerativo, va encubriendo una flexibilización laboral, va encubriendo la desprotección de los trabajadores. Sin esto de poner no remunerativos, te vacía la caja de previsión social, va rompiendo el sistema de previsión social, que obviamente es de solidaridad social. Entonces, cuanto más suma y la gente sigue aportando, los empleadores siguen aportando menos, y cuanto más sumas son no remunerativos, es justamente la flexibilización que quieren, es que no hacer ningún tipo de aportes, ¿no? Y ahí después nos quejamos de las jubilaciones que son bajas, de las pensiones que son bajas, pero cada vez se aporta menos en favor de los empleadores para, bueno, realmente lo que dicen como no remunerativo es también, a ver, llama la atención porque es el mismo Poder Ejecutivo con un DNU que plantea, yo entiendo la situación de emergencia, estoy totalmente de acuerdo en que haya, a ver, pagos y bonos especiales para este momento, es fundamental. Y me parece barro y lo comparto. Pero no la calificación de no remunerativo. No la calificación es. Y tampoco que sean absorbidos, como decía Melina. Sí, te escucho, Melina. No, acotaba mentalmente en relación a lo que decías. Sí, incluso lo de los bonos podrían ser no remunerativos, solo los bonos, que son absolutamente excepcionales para una situación de crisis. Pero estamos hablando de acuerdos paritarios en que los aumentos salariales de los salarios básicos se ponen como no remunerativos. Hay clínicas que tienen a la gente con un salario básico de 70.000 pesos, porque se fijaron en el primer no remunerativo, no sé, de 2017, y mantienen esos valores, y como no remunerativo les pagan el salario de verdad. Pero entonces cuando la gente se va a jubilar, cobra la mínima y son trabajadoras, no sé, una enfermera de piso que se rompió la espalda 30 años atendiendo gente. Frente a un despido, Melina. Frente a un despido. Sencillamente. No. Bueno, sí, hay que empezar a plantear y plantear y plantear. Pero, que te cambia muchísimo el número en cuanto a una indemnización en un despido cuando tenés una cantidad de sumas no remunerativas. Exacto. Sí, y vos lo podés plantear siempre, uno lo plantea, claro, eso iba a decir, claro. Uno lo plantea, pero bueno, también muchas veces estás a lo que resuelvan. Y pero, Naila, te dicen, haceme juicio. No acordás, haceme juicio, y le conviene. Sí, sí. Los intereses negativos, la inflación te come todo tipo de intereses. Es realmente... Y ni hablar si es provincia de Buenos Aires, con la tasa pasiva digital. Exacto. Totalmente. Bueno, por eso vamos a abordar este tema, intereses y capitalización, que corre muy concreto y se ve que todo lo que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha tomado y ha buscado por ahí la forma de recomponer los valores indemnizatorios. Y también vamos a hablar de deuda de valor, que por ahí yo voy viendo que la provincia está encontrando una solución. Ya de la Corte en el año 2020, que sacó el fallo Aguiar y Papalia, después Amaya, que fue realmente una vergüenza en lo que es sistémico, pero que empiezan a hablar de deuda de valor y que tienen que hacerlo con los salarios al momento de la indemnización. Hace poco sacó en San Miguel el fallo Arenas,
que exactamente fue un desarrollo muy conciso, muy medular y muy sustancioso de Barciela, del doctor Barciela, además donde plantea que era obligación para él fijar y determinar el valor del salario al momento del fallo, porque teníamos también en Morón, en el Tribunal 4, con Gabriela, bueno, en este fallo Muñoz, que también nos fijó valores actuales, pero lo fijó en el salario que había informado el perito contador, que habían sido 7, 8 meses antes de la sentencia. Así que bueno, Moreno también tenemos un fallo también sobre valores actuales. Estoy tratando de acordarme el fallo, pero bueno, después cualquier cosa lo paso. Bueno, esos 3 que les nombro son fallos que tuve la suerte de ser el apoderado y de presentarlos. ¿Cómo se llamaba este de Moreno? Bueno, yo lo que voy viendo es que por ahí viene la provincia de Buenos Aires por valores actuales, con los antecedentes de la Corte y cómo van saliendo mechados y distintos tribunales de trabajo. También Diego estuvo difundiendo uno de Junín, que era muy interesante, bueno, que estamos viéndolo, analizándolo, que van por ahí, Diego, no sé si vos compartís el tema. Sí, ayer salió un fallo de Junín, hoy estuve en una charla también en Civil sobre, ojo, el tema del peso oro argentino, que hay un fallo que salió en Avellaneda. Qué interesante yo estoy investigando también por ese lado. Después hay fallos que aplicaron la capitalización de oficio, por ejemplo, el Tribunal 2 de... Pasa que no quiero empañar esta hermosa charla que dieron las chicas, pero donde el Tribunal 2 de Mar del Plata de oficio dio la capitalización, se fueron en recurso la demandada y en el fallo Slucky le rechaza, digamos, la Suprema Corte por insuficiencia recursiva, digamos. Y no, una pequeña crítica al Tribunal de Moreno, perdón. Sí, dale. Vieron que ahora salió la resolución 332, que digamos modificaba la 1039, bueno, incorporada por el decreto 669, tercer párrafo, donde obviamente rebaja, la resolución 332 rebaja las indemnizaciones. Y bueno, hay un fallo que me pasaron que lamentablemente el tribunal sacando por supuesto la postura del doctor Ribó, pero por mayoría de las juezas dan lugar a la resolución 332, que lamentablemente, nada, es una, digamos, la resolución 332 precisamente es una resolución de la Superintendencia de Seguro de la Nación, ¿sí? Que está introducida por el decreto 660. Es una pena. Eso me dolió del tribunal, pero bueno, nada. Pero vos sabés que entonces se contradijeron, volvió para atrás, porque en Burgos, ahí me acordé, en Burgos Iván con Prosavic habían ganado por la mayoría de Ribó, claro. Y en contra Claudia Maestri, pero... Claro. Sí. Habían sacado en Burgos con Prosavic, habían hablado de valores actuales al momento de la sentencia y con el salario, y justamente Maestri había planteado esto que decís vos, el 669 con el... Así que se ve que dieron vuelta las mayorías y se entraron por otro criterio. Lo que pasa es que puede que tu fallo haya sido anterior a la vigencia de la 27348 y del decreto 669. El tema es eso, viste, que ahora el decreto 669, bueno, que introduce la resolución 332, le dieron lugar a eso. Pero después nada, ayer leía un fallo de la sala 5 con el tema esto de capitalización. Es muy interesante en capital porque ya hay sentencia de más de 60 millones de pesos. Sí, pero Diego, fíjate lo que es en dólares y de acuerdo a la incapacidad. Vos cuando lo pasás pero a dólares, de despido, decís, ojo, de despido. pero igual. Y te Igual, digo nos que... asustamos con los montos, pero cuando lo pasás a valores reales, a ver qué te podés comprar, qué podés hacer, qué podés sustituir de tu ingreso, te da nada. Te da nada. Pero sí, bueno. no, seguro. ¿Qué va a ser? Pero bueno, nos veremos entonces próximamente y lo charlaremos más. Dale, acá entonces, gracias Diego, un adelanto les dimos de lo que se viene, de lo que se va a hablar con mucha sustancia el 7 de noviembre. Entonces, 1 de noviembre, inteligencia artificial, 7 de noviembre, intereses y capitalización, 14 de noviembre, la prueba informática, que también es un tema nuevo y más nuevo, que es importante para ir desarrollando.
Y el 21 de noviembre, a ver si lo puedo traer a Barciela para hablar de deuda de valor o alguno con mucha capacidad como somos o son todos los que están exponiendo hasta ahora. Así que bueno, damos por terminada la jornada. Les agradezco a todos la participación. Muchas gracias Melina, muchas gracias Naila, estuvieron muy bien. Gracias a vos, Nito, Muy gracias al bien. instituto, al Colegio de Moreno, siempre Dale. compañero y siempre invitándonos. Perfecto, y continuamos Gracias en a el chat ambos. del instituto. Gracias a todos. Hasta luego. Yes.